siempre. Fuerte. Me has dado libertad. Quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues tu palabra en mí. Jesús. Muchas gracias, Señor. Dile todos conmigo. Yo quiero permanecer en ti. Permanecer en ti. Solo tu palabra Solo tu palabra me has transformado. Señor, Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues tu palabra en mí. Jesús. Eres la verdad. Gracias. Me has dado libertad. Muchas gracias, Jesús. Y si tiene su Biblia, la abra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 al 3. Tema: ¿qué señal habrá de tu venida? Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Inclina tu rostro. Bendito Dios y buen Padre, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos aproximamos, nos acercamos a ti conforme tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Abrázanos, Señor, y ayúdanos a hablar de tu hermosa y reveladora palabra, Señor Dios y poderosa, que has dado para 1000 generaciones al pueblo, Señor, de la creación que formaste del polvo de la tierra.
unidos como pueblo tuyo, Señor, en el Espíritu, Padre Celestial, clamamos de que tu Santo Espíritu nos revele los secretos que tú, Señor, tienes para tus hijos, los cuales, Padre, nos informaste que no harías nada sin antes habérselo revelado a tus siervos los profetas. Por lo cual te pido, Padre, me unjas y que la palabra que hable glorifique tu nombre. Señor, aliente a tu pueblo que se encuentra en este momento por fuerza mayor, Señor Dios, de lo establecido en estos tiempos, Padre Celestial, en sus casitas, en sus hogares. Te pido, Señor, que los unjas y que nos ayudes a comprender un poco mejor, Padre, tu palabra, de tal manera que traiga a nuestro corazón sabiduría. Pues en el precioso nombre de Jesucristo, Padre, te lo pido, y en ese nombre te damos la honra y la gloria. Y el pueblo que ama a nuestro Dios, ahí donde se encuentra, dice: aleluya. Muy bien. Vemos a nuestro Señor Jesucristo el día, y ahí me disculpa porque digo algunas cosas muy exactas como la Biblia las describe. El día 14 del mes de Aviv, después de haber descendido del monte de los olivos, lo que conocemos como la entrada triunfal, y Jesús entró al templo el domingo de Ramos, conocido más común por la gente, que es el 14 del mes de Aviv. Entró al templo y lo primero que hizo es limpiar el templo. Y fue donde agarró una chicota por allí, les empezó a dar de golpes y volcar las mesas de los cambistas y las aulas de los palomas, etcétera, etcétera, etcétera. Los discípulos se quedaron de seguro un poquito tristes, porque esperaban que ese era el día en el cual el pueblo recibiría al que ellos ya conocían, que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de David. Sin embargo, la situación cambió de euforia, de alegría, de gozo, cuando venían cantando bajando el monte de los olivos rumbo al templo. Y al entrar en el templo se transforma esto en una manifestación de juicio, de exhortación, que no venía de un hombre común, venía del Cristo, del Mesías. Los discípulos, seguro para motivar o tratar de apaciguar un poquito los ánimos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y cambiar el ambiente, lo que se estaba pensando, le dicen al Señor Jesús: mira qué grandes rocas que fueron puestas aquí en este edificio, etcétera, etcétera. Y Jesucristo les contesta: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 36 años o 36 años y medio o 7 por allí más tarde, se cumple al pie de la letra la palabra expresada por Jesús en ese momento. Viniendo el general Tito, el general romano, que destruye el templo exactamente como Jesús lo había profetizado. Ahora, nos encontramos que unos 20-30 minutos más tarde, después de haber salido del templo, regresaron al monte de los olivos, donde Jesucristo estuvo allí por 4 días. Del templo iba en el día, en las noches regresaba al monte de los olivos, hasta el día del aposento alto, que fueron 4 días en proceso, donde ya usted ya conoce toda la historia. Ahora voy a lanzar una pregunta ahí: ¿por qué el pueblo de Dios le falla tanto a las promesas de Dios, y sobre todo en las cuales se hará presente en la tierra para hacer un cambio de la humanidad o del pueblo de Dios? Cambios drásticos que Dios ha hecho. ¿Por qué el pueblo le falla tanto? Usted mismo hágase esa pregunta. Para que pueda entender, le voy a mencionar 2 casos históricos. Ya sucedieron, para que podamos entender lo que viene y que está a las puertas. Primero fue el diluvio. El diluvio conocemos por la historia bíblica y los escritos y registros humanos, que el diluvio fue universal. Y esto Dios le explica, o le ordena más bien, a Noé en el capítulo 6 versículo 17. Y hay muchas expresiones similares en este capítulo, pero solamente leeré un versículo, y dice así: y he aquí, es Dios hablando a Noé, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la faz sobre la tierra, para destruir toda carne,
en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Esto acontece un poco más de 1000 años después de haber Dios creado al hombre. El juicio viene sobre la faz de la tierra unos 1700 años aproximadamente, o 1600. El diluvio es universal. Lo registra la Biblia al pie de la letra, con bastante detalle. Pero no crea que esto es solamente un asunto de creyentes que tienen fe en el Dios único y verdadero. Esto lo registran los arqueólogos, los biólogos, los astrólogos y sobre todo teólogos y escatólogos. Las ramas de la ciencia humana y ciencia bíblica lo registran este suceso de un diluvio universal. En los registros escritos en la historia de la humanidad encontramos en los diferentes pueblos y tribus que se habla de un diluvio y mencionan aún a Noé, todos los pueblos de la faz de la tierra, con algunos cambios en la expresión del nombre, de los jeroglíficos o de los escritos. Y hablan también de los hijos o de la familia que se salvó de este diluvio, y cambian también en el número de ellos. Pero sabemos que la historia bíblica es la única perfecta, exacta, que tenemos en la tierra. Todos los demás escritos lo que nos puede ayudar es en conocer que aún el mundo secular, tribus, pueblos y naciones a través de la historia de la humanidad registran un diluvio. De manera que no hay por qué el pueblo dudar de las promesas de nuestro Dios. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 2 de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé estuvo predicándole al pueblo con hechos, con ejemplos y con palabra, juntamente con su familia, por aproximadamente un poco más de 100 años. Algunos asumen que 120 años, desde el momento en que Dios habló con Noé. Por aproximadamente 100 a 120 años estuvo Noé hablándoles de la destrucción que se venía, que estaba próxima. Y conocemos nosotros que lo único que aconteció fue que lo juzgaron de loco, lo echaron a un lado, de fanático, de extraño, de hermético y cuántas otras cosas podemos usar. ¿Por qué le falló tanto el pueblo a la promesa que Dios había dado a través de este hombre? Bueno, el número de personas que sabían esto era muy pequeño, de tan solo 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Veamos el segundo caso. El segundo caso de la historia en el cual Dios se presentaría en la tierra para hacer un cambio de la humanidad es el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios aparece a Adán por allá en el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham, y Abraham ofrece sacrificios a Dios. En este momento Dios establece que de la simiente de Abraham vendría el libertador del mundo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De esa manera lo pone Dios en Génesis capítulo 12 versículo 3. Ahora, nos encontramos nosotros que desde Abraham a Jesucristo transcurren 2000 años de una información gigante, una información completa del nacimiento del Mesías, de su muerte y de su resurrección. Dios lo manifestó y lo reveló a través de príncipes como Moisés, reyes como David, sacerdotes como Samuel y Aarón y muchos otros, a través de profetas, a través de mujeres, de hombres y aún de niños. Dios reveló constantemente por 2000 años que Él vendría
tomaría forma de siervo, de hombre, y moriría por la humanidad. Lo tenía bien registradito el pueblo de Israel, lo conocía perfectamente, todo. Y cuando una persona estudiase un poquito, con un poco de detalle, se hubiera enterado exactamente del nacimiento de Jesús, de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué le falló tanto? ¿Por qué le falló tanto cuando había bastante información? Ejemplo, encontramos también que en el tiempo que Jesús nació, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, esposo de Elizabeth, ancianos. Zacarías servía en el templo conforme al orden sacerdotal. Israel para este tiempo se había dividido en 26 órdenes o grupos de sacerdotes, y cada grupo de sacerdotes oficiaba el servicio en el templo todos los días por 15 días, 2 semanas. En este tiempo le tocó a Zacarías estar sirviendo conforme el orden sacerdotal al cual él pertenecía, cuando le aparece el ángel en el lugar santo y le da la revelación de que de él y de su esposa vendría el que iría delante de la faz de Jesucristo, del Mesías. En otras palabras, iría delante preparando el camino para el que vendría a redimir la humanidad. El profeta Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor o a Jehová. Tenemos ese caso, fue muy conocido. Esto no sucedió en una ranchería, no sucedió en un rincón o en secreto, sucedió en el templo. Y estaba bajo la dirección de un hombre muy respetado, un sacerdote llamado Zacarías, y una mujer respetados por el pueblo. Encontramos después que viene el anuncio del mismo ángel a la virgen, a la jovencita María llamada, a la jovencita virgen llamada María. Usted conoce la historia. Y esto también lo transmitió. Después, la aparición de los ángeles en el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de millones de ángeles en el cielo, en una posición en el viento, entonando cánticos celestiales, cánticos a Dios, reproclamando la gloria de Dios en el nacimiento de Jesús en el pesebre. Y habría un gran número de pastorcitos que cuidaban las vigilias de sus animales en ese tiempo, los cuales después de esta gloriosa aparición de los ángeles van a ver el niño que había nacido y después se van a sus casas. ¿Usted cree que se quedaron con la boca callada? Esto se hizo notorio en la tierra de Judá. Y todavía, para sellar con broche de oro, unos días más tarde aparecen, o un tiempecito más tarde aparecen unos sabios que venían del oriente, los cuales anunciaron al rey Herodes, que en ese tiempo ejercía la autoridad en Israel, diciéndole: ¿dónde se encuentra el rey de los judíos? Puesto que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice la escritura que todo Israel se turbó al escuchar el mensaje de esta caravana de sabios que venía de entre los ricos allá de Babilonia, descendientes del pueblo de Israel que se habían quedado en los tiempos de Daniel. Mucha gente considera que eran 3 personas. Son tradiciones, no tienen nada, absolutamente nada que ver con la Biblia. Es una tradición que no tiene ningún respaldo. Era una caravana de hombres sabios que venía y duraron posiblemente unos 3 meses en el proceso para llegar allí. Llegan para adorar al rey de Israel que había nacido. ¿Por qué el pueblo le falla tanto? ¿Por qué esta situación se da constantemente? Quiero mencionarle que con respecto del nacimiento, de la muerte y resurrección de Jesús, Israel para este tiempo, con un poquito de esfuerzo y de estudio, lo hubieran de conocer perfectamente. Y escúcheme, perfectamente, sin errarle en lo más mínimo, posiblemente algunos días, pero lo vivo difícil para que le errara en unos días. Cuando una persona estudia la Biblia, en este caso yo, si me preguntaran aún sin conocer y con un poquito de esfuerzo, estudio la Biblia de Génesis a los evangelios y nos enteramos cuándo nacería el Mesías.
Nos enteramos cuándo moriría, nos enteramos cuándo resucitaría. Si tan solo le pusiéramos atención. Ponga atención a lo que voy a decir. Disculpe la palabra repetida. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ay, sí, ¿qué tiene que ver con esto? Ponga atención. El rey de los persas, descendiente de Esther, la judía, él viene y da esta orden para que, conforme a la profecía de Jeremías, que había dicho que después de 70 años Dios los visitaría y descenderían al pueblo de Israel, que quedó como un desierto. Este hombre, este rey Ciro, da la orden a los que vienen de los judíos para que fueran a edificar en casa a Jehová en Israel, que había quedado desolada. Vea cómo lo pone Daniel, para que usted tenga una idea de lo exacto que era todo con respecto de la venida del Mesías hace ya 2000 años aproximadamente. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues, el ángel Gabriel está diciendo a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuál salida? La que dio el rey Ciro en segunda de Crónicas 36, 23. Suba. Dice, volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Por los últimos 125 años de la historia antes del nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel había sido azotado en una forma fiera por un general descendiente o que tomó el poder de Alejandro el Magno, general del gobierno de Grecia, llamado Antioquio Epífanes. Si usted conoce la historia, después de Alejandro se dividió el imperio griego en 4 diferentes grupos, tomando Alejandro el Grande el mayor de ellos. Y después de su muerte, después de 7 años de bastante batalla y éxito en sus guerras, toma uno el poder de Alejandro, llamado Antioquio Epífanes, que pone un cerdo como sacrificio en el templo de Israel, que es un simbolismo del anticristo. Y viene y dice aquí el profeta, mucho antes de que esto aconteciere, dice, y edificarán a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Daniel 9:25. El Mesías príncipe, está hablando de Jesús, claro. Dice, habrá 7 semanas, 49 años. Todo estudioso bíblico sabe que se refería cada día representando un año. Habrá 7 semanas de la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas, que son 49 años. No se me adelante, no piense que eran solamente 49 años, porque viene algo más. Y 62 semanas, 434 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y no se vaya a enredar mucho, pero lo que estoy hablando es de términos exactos que la Biblia describe. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, más las 7, que son un total de 483 años, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Está hablando ya de la muerte. Está hablando de su nacimiento y está hablando de la muerte. El capítulo 6 de Oseas nos lo explica con más detalle. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de Tito, que destruyó el templo, que Jesucristo les dijo no quedará piedra sobre piedra, 37 años más tarde de su muerte. Jesús conocía perfectamente esto, Él es Dios, claro. Pero lo que le estoy hablando es de los detalles exactos de las apariciones del Creador en la tierra para cambiar el rumbo de la humanidad. Y luego dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Daniel 9:27. Esta es la otra porción. Desde el momento en que el Mesías resucita y el templo es destruido, la profecía que estaba declarada por Daniel y por Jeremías se paró. Han transcurrido 69 semanas, 7 desde la orden,
62 hasta el nacimiento y muerte y resurrección de Jesús, queda una semana. Esta semana va a iniciar el día que la iglesia desaparezca de la faz de la tierra, conocida como el rapto de la iglesia. Esa semana puede iniciar en cualquier momento, aunque yo personalmente, conforme a los estudios y la interpretación, hay como 2-3 cosas que deben de cumplirse, pero estas están a punto de cumplirse. Lo que está aconteciendo ahorita es una de las cosas mencionadas por la Biblia que acontecerían antes del retorno de Jesús. Vuelvo a elevar la pregunta: ¿por qué el pueblo de Dios le fallamos tanto a las promesas de Dios, y principalmente a la de que Él retornará para cambiar el rumbo de la humanidad? Ahora, Daniel 9:27. Y por otra semana, recuerden, han transcurrido ya de las 70 semanas, han transcurrido 69. Y por otra semana, esa está en el futuro, confirmará el pacto con muchos. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que el anticristo, que va simbolizando lo que hizo Antíoco Epífanes de poner un cerdo en el templo y sacrificarlo en los tiempos antes del nacimiento de Jesús, volverá al anticristo, y este mismo ocupará esa misma posición, y él mismo se va a poner como el sacrificio. Él mismo se va a poner como el cerdo. La Biblia lo interpreta como el cerdo que se ofreció en sacrificio en lugar de un cordero. El anticristo vendrá a ponerse en el lugar de Cristo y hará un pacto con Israel por 7 años. A los 3 años y medio va a quebrantar su pacto. Y dice así: y lo ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hablando del anticristo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador, sobre el anticristo y todos sus seguidores. Esta semana todavía no inicia. Puede empezar el día de mañana. No lo creo así, con la interpretación. Recuerde que he estado mencionando algunas cosas solamente para dar términos generales, que los pactos de Dios han sido perfectos y exactos, y esto nos debe de alegrar. Esta plaga que está aconteciendo es solamente el inicio de las señales que la Biblia describe como principio de dolores. Las mujeres que dan a luz, que Dios les ha concedido el honor de dar a luz, pueden explicar que conocen más o menos cuándo es que deben de dar a luz, pero no conocen con exactitud el día o la hora. Pero sí, cuando empiezan los dolores, ya les da una idea lo cercano que está la aproximación del alumbramiento. Cristo usa ese ejemplo para que usted y yo, como seres humanos que lo vemos repetirse constantemente en el parto de una mujer cuando da luz, nos lo da, y esto lo vemos constantemente para que tengamos conocimiento del pronto retorno de Jesús. Y déjeme decirle que el Señor lo pone como principio de dolores. Ahora, Oseas, para aquellos que son estudiosos de la Biblia, estudia el capítulo 6 de Oseas, es clave en la interpretación del nacimiento y del retorno de Jesús. Solamente leeré un versículo 2 del capítulo 6. Dice así: nos dará vida, hablando del pueblo creyente, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si ahí está en su casita, denle una ofrenda de palmas al Señor. Es un momento especial. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios siempre tiene que ir en boca de 2 o de 3 testigos. Las profecías se tienen que cumplir 2 o 3 veces. Se tienen que repetir las cosas. Cuando aquí está hablando el profeta Oseas, está diciendo: después de 2 días va a resucitar. ¿Quién va a resucitar después? Al tercer día. Al inicio del tercer día va a resucitar el Mesías. Al inicio del tercer día va a resucitar la iglesia. Lo está diciendo claramente cuando usted empieza a atar cabo con cabo, como decimos por ahí.
Déjeme decirle y mencionarle y recordarle que desde el pacto que Dios hizo con Adán al pacto de Abraham, donde hubo sacrificio en los dos pactos de animalitos, transcurrieron 2000 años. Lo he mencionado en las 2 semanas pasadas. Es importante. Del pacto de Abraham al pacto que había hecho en todo el proceso de la ley con Jesús, transcurrieron 2000 años. Y el pacto que hizo Dios en la persona de Jesús con la iglesia, que lo hizo el día 14 del mes de Aviv, en el aposento alto con sus discípulos que representan a la iglesia, unas 12 o 14 horas más tarde, Jesucristo está ofreciendo su sangre. Ahora no fueron los corderos que Dios usó para vestir a la vergüenza de Adán y de Eva. No fueron los sacrificios que Abraham ofreció para sellar el pacto que había hecho con Dios a favor de que de él vendría el descendiente. Ahora la sangre que es derramada es la sangre del cordero. Jesucristo está haciendo el pacto con la iglesia en el aposento alto unas horas antes de ir a ofrecer su propia sangre. Así dice la escritura, que él subió al cielo no con sangre de animales o con sangre ajena, sino con su propia sangre, y no la aplicó al lugar santísimo aquí en la tierra que estaba en el tabernáculo o en el templo, sino que al lugar santísimo allá al cielo, a la diestra de la majestad. Lo primero que hizo el Señor cuando llegó al cielo, en lugar de ir a abrazar a su Padre, lo primero que hizo es tomar su sangre y aplicarla en el lugar santo que estaba delante de la majestad. Recuerde usted el caso cuando María Magdalena, al ver a Jesucristo, pensó que era el hortelano, el cuidador del jardín, y entonces le hace la pregunta que si no había visto a su Señor. Cuando Jesús le dice María, ella entendió y se dio cuenta, le fue revelado que era el Mesías, y le dice Raboni, que significa maestro. María corrió a abrazar a Jesús, pero Jesús le responde: no me toques, porque aún no ha subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es algo profético ahí. Si María hubiera tocado a Jesús que llevaba la sangre, la hubiera hecho inmunda, porque la sangre no podía ser tocada, no podía ser puesta en la tierra. Jesús la lleva y Jesús tiene que aplicarla ya. Lo primero que hizo Jesús cuando llegó al lugar santísimo es aplicar su sangre en el lugar de las ofrendas de la expiación allá en el cielo, y después de aplicarla se sentó al lado de la majestad para interceder por ti y por mí y por todas las generaciones en la faz de la tierra, por todos aquellos que invoquen su nombre. Desde ese momento, usted y yo tenemos un pacto con nuestro Señor Jesucristo, el cual no será quebrantado. Desde ese momento se cumplieron en el aposento alto ese mismo día. Si usted encuentra en Génesis, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, en el libro de Éxodo, dice: en el mismo día salieron los ejércitos de Dios. ¿Por qué lo dice? Proféticamente está diciendo, Dios lo hace todo, la liberación, en el mismo día. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene referencia con el retorno de Jesús en el mismo día. Ahora la pregunta sigue en pie: ¿por qué el pueblo de Dios le fallamos tanto a las promesas de Dios y sobre todo a las de que Él vendrá por su pueblo para cambiar el sistema? Eso es a lo que se refirieron los discípulos. ¿Cuándo va a suceder estas cosas? ¿Y qué señal hay de la venida o de tu retorno? Déjeme decirle algunas 4 cosas que yo veo claramente por qué se le falla tanto. Número 1, por la incredulidad del pueblo. Se falla mucho por la incredulidad del pueblo en la palabra ya revelada, declarada, la palabra en las Sagradas Escrituras. Número 2, se le falla mucho por el sistema en el cual al presente se está viviendo. Las influencias del sistema en el cual vivemos influyen mucho para que usted y yo no creamos en una forma exacta, en una forma decretada,
sagrada en las promesas de nuestro Dios. Porque el sistema, con sus influencias y necesidades y males, nos zarandea como a una mata que es movida por los aires, por los vientos. Lo cual Jesús le dijo a los religiosos: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una mata sacudida por el viento? Hablando de Juan el Bautista. No, os digo que como este hombre no ha habido uno igual que él, tan grande. Y el más pequeño en el reino, el que pertenezca a la iglesia, aún es mayor que Juan el Bautista. Hablando lo importante de permanecer fiel a nuestro Dios en estos últimos momentos. Número 3, por no interpretar la palabra de Dios se le da muy poco énfasis. Creyentes estudian la palabra de Dios solamente para cumplir con un sistema religioso, con una demanda ceremonial, pero no para escudriñarla. En ella encontramos: a mí que me quitaran el Nuevo Testamento para este tiempo, con lo poquito que el Señor me ha revelado, y estudio el Antiguo Testamento, puedo darme cuenta perfectamente de los sucesos ya pasados. Dice, pues eso es muy simple. Sí, pero ya hemos tenido desde el momento en que Jesucristo hizo el pacto con la iglesia en el aposento alto, el día 14 del mes de Aviv, unas horas antes de ir al sacrificio, unas horas de ofrecerse el sacrificio, que en este caso era Jesús mismo. Han transcurrido, si la historia no nos falla en la interpretación de lo que se nos dice del nacimiento de Jesús, han transcurrido 1983 años. 87 años han transcurrido desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o del pacto que se hizo en el aposento alto. Cuarto, ¿por qué se le falla? Por la rebelión que se apodera de los corazones de los creyentes. Se rebelan contra la palabra, no queriendo cumplir lo que la palabra nos enseña para beneficio nuestro. Nada de lo que la palabra de Dios nos ordena, como entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, ir a la casa de Dios, más cuando ya sabemos que su venida está cercana, etcétera, etcétera. Amar a nuestro prójimo, ayudarlo cuando podamos, como lo está haciendo la iglesia Cristo Viene a través del Food Pantry, ayudando a miles de familias semanalmente. Todas estas cosas que la Biblia recomienda. Cuando usted y yo nos rebelamos a no cumplir con estas ordenanzas simples que el Señor se comprometió de proveernos, si usted y yo le somos fieles, entonces entra un espíritu de rebelión en el corazón del mortal, en el corazón del ser humano. Esto influye para que el pueblo no entienda cuándo es que el Señor Jesús vendrá. Mateo 24:3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. No se debe de perder el servicio de la próxima semana, al menos que el Señor ya haya venido. Entonces ya nos veremos arriba. Quiero mencionarles 10 señales, de las cuales Jesús mismo anuncia en Mateo 24, 10, que todas están ya en proceso. Si el Señor viniere hoy, todas se han cumplido, porque todas han tenido ya cumplimiento. En su mayoría, puedo decir que el 90 y tantos % de ellas se han cumplido y están en vivas aún, pero todas ellas ya podrían asumirse, si el Señor viniese, están cumplidas. No quiere decir que ninguna de estas vendrá el día de mañana, iniciará el día de mañana. Todas ya están en proceso de solamente sellarse. Número 1, Jesús le responde: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si usted mira la palabra y conoce un poquito de Biblia, sabe que las pronunciaciones, los pronombres él, la, ellas no existían en el original, son agregados. Y esta traducción lo dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si tan solo cambia la palabra donde dice yo soy él por la palabra él de, entonces arroja otra información. Y diría: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo, y a muchos se engañarán. Es verdad que van a venir los Cristos, han venido algunos ya, y el otro que será la culminación será el anticristo. Pero creo la referencia tiene que ver mucho con la que dirá, diciendo, vendrán muchos diciendo yo soy de Cristo.
Ahorita hay aproximadamente un poco más de 1 billón de personas se proclaman cristianos. Más de 1 billón. Cuando Jesús murió, o antes de morir, hubo momentos en los cuales 20,000 personas le seguían, discípulos. Para cuando Él murió, y aún después de haber resucitado, de los 20,000 le quedaban solamente 120. Y en esta ocasión no será diferente. Se va a estar proclamando, se va a estar predicando que en estos últimos días habrá un gran avivamiento. Yo le digo con la Biblia que no lo miro por ninguna parte cuando ya estamos acercándonos al final. Estos principios de señales y estas pruebas que vendrán a los seres humanos van a apartar a muchísimo pueblo de la fe. Y a muchísimo pueblo que está ahí medio a medias aguas, muchos de ellos se van a firmar. O sea que hay 2 ríos, 2 corrientes caminando, una hacia arriba y otra hacia abajo de la misma agua. Unos se van a fortalecer a través de estas pruebas en el Señor, van a ser hombres y mujeres más fieles, y otro pueblo se va a desintegrar, se va a deslizar como el jabón de las manos mojadas. Se va a ir fácilmente. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Ahora, el tiempo se me está yendo muy rápidamente. Número 2, Jesús nos recomienda allí mismo en esa porción bíblica donde le hacen las preguntas, Él estando sentado en el monte de los olivos: mirar que nadie os engañe. Iglesia, Cristo viene, hombre y mujer de Dios, creyente de la fe de Jesús. Mira que nadie te engañe, porque la vida eterna es muy larga para venderla por lentejas como lo hizo Esaú, hermano de Jacob. No te dejes engañar. Estamos al umbral de la puerta de entrada al rapto de la iglesia, y las señales que estamos mirando son el principio de los dolores. Y en la próxima semana te daré algunas cosas que deben de acontecer. No significa que el Señor no pueda venir hoy o mañana. Eso es mi interpretación basado en las escrituras. Creo que si le hierro, gloria a Dios, porque estaremos allá arriba. ¿Sí? Ahora, número 3, Jesús mismo hablando: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto ya es un hecho. Esto ya ha acontecido y está aconteciendo. Después te voy a decir una que va a culminar las próximas semanas. Más bien te hablaré de 3 cosas que son clave. Número 4, y habrá hambres y pestilencias. Lo que este asunto trae ya para este momento manifestándose del hambre, que se va a aumentar en el proceso, principalmente después del rapto de la iglesia. Habrá hambre y pestilencias, está hablando el Señor. Cosa que estamos mirando. Déjame decirte, te adelanto algo. Una de las cosas que está a punto de acontecer es el cambio de la economía, que es clave en los últimos 7 años del imperio del anticristo. Pero eso lo hablaremos con detalle la próxima semana. 5, y todo esto será principio de dolores. Dile a tu hermano que está ahí sentado contigo, a tu esposa, a tu hijo: hijos, esto es solamente principio de dolores. Esto es lo que está aconteciendo. 6, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desde los 2000 para acá ha habido un desenfreno en la multiplicación de profetas como en ningún tiempo de la historia por toda la faz de la tierra donde se predique el evangelio. Los profetas ya se dan solamente porque alguien le dice: ya tú eres profeta, y punto, y adelante. Y todo el mundo profetiza. ¿Existen profetas reales de Dios? Sí, sí existen, lo existirán siempre hasta el día de su retorno. Pero el número es muy pequeño. La mayoría de los que se proclaman profetas no lo son. Solamente hablan de ideas y de intenciones y de buenos deseos, pero engañan al pueblo, y Cristo lo dice. Número 7, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado. El amor en el corazón de los seres humanos ha sido martillada de tal manera que está formando como piedra en el corazón. La sensibilidad de nuestros corazones está siendo transformada para no sentir el dolor ajeno. Imagínense, ahorita en Estados Unidos aproximadamente unos 30 y tantos mil, según lo que se nos dan de información, han muerto a causa de este virus.
Y lo que les preocupa ahorita a mucha gente ya es que se abran los restaurantes para ir a comer, que se abran los mercados y todas esas cosas. Está bien, el gobierno va a hacer lo que requiere hacer para sostenerse en el gobierno. Pero la iglesia, los creyentes, seamos sabios y prudentes, dando gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esta es una de las señales. En ningún otro tiempo podría haberse dicho: este evangelio ya se predicó a todo el mundo. Es increíble que ahorita hasta en las montañas más escondidas de la tierra llegue el evangelio a través de las redes sociales. Todo el mundo ya para este tiempo, solamente aquellos que quieren cerrar sus oídos no lo han escuchado, pero ya todo el mundo ha tenido la oportunidad para escuchar el evangelio. Y Cristo dijo: no para que sean salvos, sino para testimonio a ellos. 9. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por último, iglesia, ¿no vendrá el anticristo sin antes aparecer el deslizamiento, la apostasía de los creyentes separándose del evangelio? Ahí donde te encuentras, quiero mencionarte: estamos viendo, como dijo el apóstol, lo que profetas, sacerdotes y reyes desearon y anhelaron ver. Estamos viendo el cumplimiento de todo lo que la Biblia nos revela desde Génesis a Apocalipsis. Lo estamos viviendo nosotros. Somos la generación, y con detalle lo estaré hablando la próxima semana si el Señor nos lo permite y no ha venido para entonces. Así que te exhorto en el nombre de Jesús: no es tiempo de que sigas allí, como dicen, en los laureles, siendo engañados, oyendo o caminando engañando a otros. Es tiempo de agarrarte de la fe, de lo que has creído. Abraza a tu familia, aconséjale, exhórtale, motívale, porque lo que tanto se ha soñado, el ser parte del avivamiento único que se dará, el arrebatamiento de la iglesia, donde todos y cada uno de los que anhelamos el ver a Jesucristo, le miraremos cara a cara y seremos como Él dice que seremos, como Él, porque le veremos y estaremos delante de su faz, delante de su gloria. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, hemos disfrutado, Padre, las alabanzas que hemos elevado a ti, la comunión con tu Santo Espíritu. Y gracias por permitirme hablar de este asunto, Señor, que es muy apropiado para lo que se está viviendo en la tierra. Nunca antes se había escuchado que algo similar aconteciese, donde algo tan insignificante, Señor, como un virus tuviera a toda la humanidad encarcelada. Y no vamos nosotros como hijos tuyos en contra de lo que tú permites que venga a la tierra. Sabemos que esto es lo que tú estás permitiendo y lo usas para revelar tus secretos a tu pueblo. Tenemos plena confianza de que nos pasarás a través de este mal y lo cruzaremos, y al otro lado del daño que esto causará, no siendo ninguno de tus pequeños dañado, entonaremos todos juntos como pueblo un cántico de victoria. Así como María, unida con las vírgenes, mujeres de Dios, después de haber cruzado el Mar Rojo, se nos revela que tomó un pandero y con danzas y con cánticos proclamaron: Jehová echó en el mar al jinete y al caballo.
Y ahora tu iglesia, Padre, cruzando, Señor, este valle, al otro lado, tu pueblo entonaremos un cántico de victoria, donde podremos decir: Jehová destruyó esta plaga y la echó en la mar, juntamente con todos los que anhelan el mal de la humanidad. En Cristo Jesús, gracias te damos. Bendigo a tu pueblo que se encuentra reunido. Ayúdalo a caminar adelante con sabiduría y prudencia, y preparándonos para el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En amén. Que la paz de nuestro Dios sea con tu vida. Shalom ubraja. Paz y bendición. Adelante. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.